Buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a conmemorar la incorporación del doctor Albert Einstein a la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Eso ocurrió un 16 de abril de 1925, hace exactamente 100 años. Antes de hablarles de esa incorporación, me gustaría resaltar algunos aspectos de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En primer lugar, el año pasado conmemoramos su fundación hace 150 años que viene acompañando a la ciencia argentina. Eh, Siendo Juan María Gutiérrez rector de la Universidad de Buenos Aires, escribió el reglamento del cuerpo académico, formado por reconocidos doctores y profesores de la universidad que asesorarían a las autoridades de la institución. Ese reglamento se aprobó un 26 de marzo de 1874 por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de quien dependía en ese entonces la Universidad de Buenos Aires. Juan María Gutiérrez había dejado de ser rector y se convierte así en 26 de marzo de 1874 en el primer presidente de nuestra academia, cargo que ocupó hasta su fallecimiento, hasta casi su fallecimiento en 1877. Aquí podemos ver en todo su esplendor, sobre la calle Perú, el edificio de la Universidad de Buenos Aires, donde se desarrollaban las actividades de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En este edificio, como ustedes pueden ver, había dos puertas, una era la entrada al museo y la otra Perú 222, donde se entraba a la universidad. Actualmente el edificio está truncado porque esta entrada al museo y esta parte de la esquina fueron destruidas o cortadas para hacer la ochava que da actualmente a la diagonal sur. Más atrás del edificio de la universidad tenemos un edificio similar. Tiene un ábside muy similar al que tenía la facultad en aquel entonces, y este edificio correspondía a la Dirección de Escuelas, fundada por Sarmiento en 1865. Si miran un poco más de detalle, van a ver que la vereda está cubierta por una serie de una empalizada que está indicando que ya habían empezado los trabajos de demolición del edificio de la Dirección de Escuelas. Eso ocurrió aproximadamente en 1905, que es cuando la Dirección de Escuelas se muda al Palacio Pisurno, que es la actual sede del Ministerio de Educación. Detrás de la Dirección de Escuelas vemos un edificio de planta baja, primer y segundo piso, que era en aquel entonces el Consejo Deliberante. Ahí permaneció el Consejo Deliberante hasta 1931, cuando se mudó a su nueva ubicación a pocos metros de la Manzana de las Luces, frente a la Diagonal Sur. Entonces, en este edificio histórico se fundó la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Eh, en ese ámbito funcionaba la Universidad de Buenos Aires, y aquí vemos la entrada por Perú 222, que correspondía también a la entrada de la academia. Eh, Al centenario de la universidad, en 1921, la universidad decide expandirse en los terrenos que había dejado la dirección de escuelas, y esa expansión termina con toda una serie de aulas y laboratorios flamantes que se inauguraron entre el año 20 y 1922 en ocasión de cumplirse el centenario de esa universidad. En esos años se inaugura la nueva aula magna, donde la academia realizaba sus actos más importantes, como las incorporaciones o visitas y charlas de ilustres científicos, y la academia permaneció en este edificio hasta 1956, por más de 80 años. Puede decir que más de la mitad de la vida de la academia transcurrió en este edificio. Hay algunos hitos importantes de la academia que me gustaría remarcar. Habíamos dicho que en 1874 se funda la academia, es un cuerpo académico formado por 15 académicos, 5 de ellos profesores en actividad, y el restante eran doctores de reconocido prestigio que no necesariamente enseñaban en la Universidad de Buenos Aires. Ese cuerpo académico era un órgano de gobierno que elaboraba los programas de las diferentes carreras para la institución y asesoraba al rectorado en los diferentes temas académicos que hacía falta.
En 1881 se nacionaliza la Universidad de Buenos Aires y la academia pasa a ser un cuerpo asesor, pero esta vez de 25 miembros vitalicios en diferentes aspectos académicos de la universidad. En 1906, la academia obtiene su autonomía en forma independiente de la universidad y asesora al gobierno nacional en área de su incumbencia como Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, obteniendo su autonomía total en 1925, cuando es incorporada al presupuesto general de la Nación. Aquí podemos ver la flamante aula magna, inaugurada entre 1920 y 1921, donde sesionaba la academia sus actos más importantes. Y aquí, como era en aquella época, la entrada por Perú 222 de la universidad y también la entrada de la Academia Nacional. En aquel tiempo se había inaugurado el edificio en ese centenario de la Universidad de Buenos Aires con una flamante biblioteca y con la inauguración también de nuevas aulas y modernos laboratorios. Aquí vemos todo en su esplendor lo que fue el edificio donde se albergó la Escuela de Ingeniería y la Escuela de Ciencias Naturales en aquellos años. Eh, la academia obtiene su completa autonomía en febrero de 1925 y esa autonomía le confiere un presupuesto propio que se ha incorporado al presupuesto nacional y el mérito de haber obtenido esa autonomía y ese reconocimiento se debe al doctor Ángel Gallardo, eh, extraordinario y famoso, uno de los primeros biólogos que existieron en el país, si se podría llamar así. Él estudió zoología, fue alumno directo de Berg y realmente fue un pionero en lo que hace a la actividad tanto de la zoología como de la botánica. Ángel Gallardo en ese entonces era ministro de Relaciones Exteriores y tenía una estrecha amistad con el presidente de la República, Marcelo Torcuato de Alvear. Eso le permitió obtener, digamos, esa autonomía y reconocer la importancia que tenía la Academia Nacional de Ciencias para el gobierno nacional. Es interesante destacar que la ceremonia por cual el doctor Holmer, que era presidente de la Academia, aquí lo vemos al doctor Holmer, recibe, digamos, los documentos que le dan la autonomía de manos del presidente de la República, se realizó en el aula magna de la facultad. Y resalto esto porque era tal la importancia para el presidente de la República y para el gobierno nacional de la Academia, que el mismo presidente, acompañado con sus gabinete de ministros, hizo entrega del certificado que confería, digamos, la autonomía de la universidad a el presidente de la Academia. Eh, Vemos una nutrida concurrencia para este acto y esto implica también el reconocimiento que tenía la comunidad académica y el presidente de la República al accionar de nuestra Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Holmer fue su presidente entre 1923 y 1927 y se puede decir que fue una bisagra antes y después de Holmer en las actividades que realizaba la academia en función de las necesidades del país y de los problemas académicos que surgían. En esos años eh, se comenzó a organizar la llegada de Einstein a la Argentina. La primera movida fue que en el año 1922 el Consejo Superior de la Universidad le confiere el cargo de doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Y eso dio pie a que pocos años más tarde Einstein viniese a la Argentina eh, para cumplir, digamos, con ese acto. Ese mismo año, en reunión plenaria de la Academia de 1925, ante la llegada de Albert Einstein, deciden otorgarle la distinción de académico honorario de nuestra academia. Para ello se organizó una recepción para el 16 de abril, donde el presidente de la academia, el doctor Eduardo Holmer, hizo entrega formal del diploma al académico honorario. También se había establecido que al terminar el acto formal, los expertos que deseen pueden realizar a Einstein preguntas sobre la teoría de la relatividad.
Pero antes de hablar del acto académico en sí, lo que representó, me gustaría tratar de poner en situación quién era Einstein en esos años 20. Y hacía poco tiempo que en el eclipse solar total de 1919, que se había confirmado la teoría de la relatividad general de Einstein, dado que ese eclipse, al observarse tanto en Sobral, el observatorio de Sobral en Brasil, como en la isla Príncipe frente a la costa occidental, permitieron medir y observar la desviación de la luz procedente de las estrellas. Dos equipos de astrónomos ingleses, uno liderado por Frank Watson en Sobral, en Brasil, y otro por Arthur Stanley Eddington en la isla Príncipe, midieron la desviación de la luz de las estrellas durante el eclipse. Este eclipse permitió observar que la luz de las estrellas cerca del borde del Sol se curvaban, una predicción clave en la teoría de Einstein. Estas observaciones no solo confirmaron su hipótesis, sino que produjo un fuerte impacto a nivel internacional, tanto en las ciencias físicas como en las ciencias en general. Einstein, a través de ello, se convirtió en una celebridad mundial. Poco tiempo después, recibe el premio Nobel en Física en 1922. Lo recibe mientras estaba haciendo un viaje por Japón, eh, y lo recibe por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física teórica. No se lo otorgan por la teoría de la relatividad, pues temieron correr el riesgo de que luego se demostrase que fuese errónea, dado que en esa época era aún considerada con cierta incertidumbre y era controvertida. Sin embargo, su deducción de la fórmula de la relatividad implica que la energía E de un cuerpo en reposo es igual a su masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta fórmula, que resume en su algoritmo la teoría de la relatividad, lo convirtió a Einstein en el científico más importante y conocido y popular del siglo XX. Aquí lo vemos en Japón cuando se le comunicó que había ganado el premio Nobel. Hay que reconocer que Einstein revolucionó la ciencia del siglo XX. Es ampliamente reconocido como el genio del siglo XX, no solo por sus aportes a la física. Eh, Aunque se lo considera como padre de la bomba atómica, siempre advirtió sobre el peligro de su uso y abogó incansablemente por el pacifismo. A lo largo de su vida defendió un socialismo democrático con una fuerte devoción por la libertad individual y la libertad de expresión. Se caracterizó por tener una visión clara de los problemas y la determinación de resolverlos. Tenía una estrategia propia y era capaz de visualizar las principales etapas del camino hacia su objetivo. Sus logros los considera simples peldaños para el siguiente avance. Sin duda, fue una personalidad extraordinaria en el siglo XX. Eh, la visita de Einstein en Argentina en marzo de 1925 fue promovida por un ingeniero y físico francés, profesor de física en la Universidad de Buenos Aires, Enrique Duclaux. Enrique Duclaux había sido compañero de Einstein en Zúrich y fue quien lo invitó a venir. La visita fue auspiciada por la Universidad de Buenos Aires, la Institución Cultural Argentino-Germánica y la Comunidad Judía en Argentina. Tuvo una actividad muy intensa entre Buenos Aires, Córdoba y La Plata, dictando numerosas conferencias y un curso en la Universidad de Buenos Aires. Su visita de casi 30 días fue toda una conmoción para la opinión pública y los círculos científicos locales. Su estadía se ve reproducida día a día por los diarios de Buenos Aires. Diarios como La Prensa y La Nación casi todos los días daban cuenta de su actividad, de sus discursos, del contenido de sus conferencias. También tuvo numerosas recepciones fuera de la parte académica. La comunidad académica, en especial la de la Universidad de Buenos Aires y La Plata, lo agasajaron en diferentes oportunidades. Se hospedó en la residencia de Bruno Wassermann, un rico empresario alemán, y recibió constantemente numerosos homenajes de diferentes instituciones de la comunidad judía. Aquí lo vemos en una de ellas, en una recepción que hizo en el Hotel Edén de Córdoba, donde
participó gran parte de la sociedad y en particular las instituciones judías de ese momento. También fue recibido en la Casa de Gobierno por el presidente de la República, Marcelo T. de Alvear. Su inicio de la presentación en Buenos Aires se realizó en un acto de apertura en el Nacional de Buenos Aires. Aquí lo vemos a la izquierda, a Einstein frente a las autoridades académicas de la universidad, iniciando su alocución correspondiente a la teoría de la relatividad. Esa conferencia se dio, como vemos acá, en la Manzana de las Luces, ante autoridades y académicos de la Universidad Nacional de Buenos Aires y público en general. Aquí ven sentados al pie del pupitre dos personas que son los taquígrafes que tomaron nota de la conferencia de Einstein. Eh, Hoy sabemos, a través de la comparación con las otras conferencias, que esa conferencia fue muy corta, fue básicamente una introducción poco específica de lo que era la teoría de la relatividad destinada al gran público. Eh, el grueso de la parte más importante fue realizada en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde dedica su curso sobre la teoría de la relatividad. Ese curso constaba de 8 conferencias que las dio en francés, que aparentemente sería la lengua más fácilmente entendida en aquella época por la concurrencia. Y esa concurrencia era básicamente académica y de público en general. La versión taquigráfica de sus clases se preservan en su totalidad en la biblioteca de la facultad. Los diarios principales de la época dieron resúmenes detallados de sus conferencias al día siguiente de las disertaciones. Y aquí lo vemos a Einstein en acción en el pizarrón de la aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas. Como había dicho anteriormente, fue altamente concurrida a sus conferencias. Se puede decir que la intelectualidad de esa época estuvo presente tratando de comprender las enseñanzas que daba Einstein sobre la teoría de la relatividad. Si volvemos ahora a la academia, habíamos dicho que la entrega de su diploma como académico honorárico se realizó el 16 de abril, exactamente 100 años atrás, exactamente a las 17:30 horas, como estamos en este momento conmemorando ese centenario. Después de la ceremonia y de las palabras de agradecimiento, Einstein tiene una reunión en la misma Manzana de las Luces con un grupo de académicos y expertos locales sobre la teoría de la relatividad. Esta reunión permitió que Ramón Loyarte, director del Instituto de Física de La Plata, los doctores Teófilo Isnardi y José Colo, egresados de La Plata y profesores de física en la Universidad de Buenos Aires, junto al ingeniero Félix Aguilar y el joven doctor Enrique Loé del Palumbo, pudiesen consultar al doctor Einstein sus inquietudes. Las preguntas efectuadas y las contestaciones que en forma muy diferente dirá Einstein a estas inquietudes han quedado registradas taquigráficamente y publicadas en los anales de la academia. Es interesante comparar las apreciaciones de la reunión y las preguntas efectuadas que hace Mario Mariscotti con las asentadas por Einstein en su diario de viaje. Vamos a ver después por qué decimos esto. Ese acto de incorporación tuvo como presencias destacadas a Ramón Loyarte, vemos aquí a la izquierda, que era en ese momento director del Instituto de Física, el doctor Eduardo Huergo, hijo del ingeniero Luis Huergo, en aquel entonces era un ingeniero que ocupaba el decanato de la Facultad de Ciencias Exactas, en el centro Albert Einstein, más a la derecha a Coroliano Alberini, decano de la Facultad de Filosofía, que tuvo una participación muy importante en la visita de Einstein. Él era presidente del Círculo Germánico Argentino y como tal fue uno de los que costeó la venida de Einstein y lo invitó también a Einstein a dar unas clases o una conferencia en la Facultad de Filosofía. Con Einstein compartían la preocupación o el interés por la filosofía positivista y sus cambios a través de las cosas que pasaban en aquellos años. Eh, Más a la derecha estaba Enrique Butti,
que en aquel momento era decano, era rector de la universidad, bueno, en ese momento era profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, pocos años después fue rector de la decano y rector de la Universidad de Buenos Aires. Decíamos que esas personalidades que habían sido invitadas para discutir mano a mano con Einstein, entre ellas se destacaba el ingeniero Enrique Buti. eh, Fue a recibirlo a Montevideo como representante de la Universidad de Buenos Aires, viajó de Montevideo a Buenos Aires con Einstein, era un destacado profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, un experto en la teoría de la elasticidad y alumno de Duclaux en la UBA, que seguía de cerca la moderna literatura científica alemana. El dominio que Buti adquirió del cálculo tensorial le abrió la puerta grande de acceso para comprender la teoría de Einstein. En 1930, Buti enseñó la teoría de la relatividad como titular de sus dos cursos de físico-matemática a los alumnos del doctorado. En Argentina pertenecía a un reducidísimo círculo de científicos de ciencias exactas capaces de seguir los aspectos técnicos de una conferencia sobre la teoría de la relatividad. Fue 2 veces decano de exactas y rector de la UBA. Lo acompañó a Einstein en todas sus conferencias en Buenos Aires. Otra personalidad destacada que participó de esa reunión era el doctor Horacio Damianovich. Él era secretario de la academia en ese momento, era la mano derecha del presidente Eduardo Holmberg, que organizó todos los detalles de la reunión con Einstein. Se recibió de doctor en química en la UBA en 1907 y fue académico titular desde 1916 hasta el momento de la llegada de Einstein. Fue el primer profesor de fisicoquímica de la Facultad de Ciencias Exactas y era un experto en gases nobles, tema en el que hizo importantes aportes reconocidos internacionalmente. En 1930 se mudó a Santa Fe como profesor e investigador y a los pocos años fue nombrado rector de la Universidad Nacional del Litoral. Sus preguntas sobre la modificación del espectro atómico como consecuencia de la interacción dentro de una molécula estuvo obliterada por su planteo, aunque Einstein admite que puede haber tenido modificaciones. Eh, Otra personalidad, Ramón Loyarte, que participó en esa reunión, como dijimos, era el director del Instituto de Física, donde había estudiado, primero con Emil Bosse, un primer profesor alemán de física hasta 1911, cuando fallece, seguido por otro profesor alemán, Richard Ganz, en que en conjunto estos dos profesores alemanes hicieron que la Escuela de Física de La Plata sea el centro de enseñanza e investigación más importante de la física en la Argentina. Loyarte se recibió de doctor en física en 1914 bajo la dirección de Loyarte y junto con Colo e Inardi fueron becados para realizar un postdoc en Alemania. Fue el primer argentino profesor de física. Realizó importantes investigaciones inicialmente supervisadas por Ganz. Fue el primer físico galardonado con el Premio Nacional de Ciencias que seleccionaba la Academia de Ciencias Exactas en nombre del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Fue director del instituto, luego rector de la Universidad de La Plata y a partir de 1925 académico de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Su pregunta sobre si podía producirse radioactividad inducida fue interesante y tuvo como respuesta: existe tal posibilidad, que fue la contestación que le dio Einstein. La segunda pregunta, si toda la masa se podía convertir en energía, tuvo una respuesta acorde al conocimiento de la época. Estoy tentado en creer que toda la masa es energía, le contestó Einstein. Entre ese selecto número de personalidades estaba José Colo y Teófilo Isnardi, que eran los dos profesores de física de la Universidad de Buenos Aires. Eh, Uno se había recibido en 1912 e Isnardi en 1914, ambos bajo la dirección de Loyarte en el Instituto de Física de La Plata. Junto con Loyarte fueron los tres primeros físicos de Argentina, que los tres egresados de La Plata, y los tres a su tiempo fueron a hacer un postdoc a Berlín. También estuvo presente Aguilar,
que egresó de la Universidad de La Plata como ingeniero geodesta en 1910, realizó estudios de posgrado en Europa y fue director del Observatorio Astronómico de La Plata. Fue un pionero de la astronomía argentina, formando numerosos discípulos. Los tres se dedicaron exclusivamente a la enseñanza. Entre esas personalidades había un invitado especial. Era un joven uruguayo, Enrique Loedel Palumbo, quien exactamente ese año se había doctorado en física. Eh, Palumbo había iniciado sus estudios en la Universidad de la República a los 19 años para pasar luego al Instituto de Física de La Plata, donde se doctoró bajo la dirección de Richard Gans en 1925. Su tesis fue publicada en forma sintética en los Anales de Física. Terminada su tesis, se interesó en la teoría de la relatividad y era el único de los presentes en esa reunión de la academia que estaba estudiando e investigando en ese tema. Su pregunta a este fue más compleja, fue si es posible hallar una representación de la superficie de espacio-tiempo de dos dimensiones en un espacio euclídeo de tres. Y le preguntó nuevamente si conocía la solución de esas ecuaciones. Einstein había contestado que no han sido resueltas y que el problema de investigar la forma de la superficie espacio-tiempo sería muy interesante. Palumbo al año siguiente, en 1926, publicó su hipótesis y ecuaciones sobre los aspectos de la relatividad en la revista de física, en el Physikalische Zeitschrift, que fueron analizadas y discutidas por otros especialistas. Así que Enrique Ludel Palumbo se convierte en el primer físico uruguayo que integró el cuerpo docente de la Universidad de La Plata hasta 1930. En 1928 fue enviado por Loriart a Alemania para hacer estudios postdoctorales, donde tuvo como profesores a Max Planck, entre otros notables físicos alemanes. Enseñó en diversas instituciones como el Colegio Libre de Estudios Superiores en Buenos Aires y a su vez fue jefe de trabajos prácticos y profesor de física en la facultad y profesor en el Liceo de Señoritas, estas dos últimas en La Plata. Participó activamente en la fundación de la Asociación Física Argentina e hizo notables aportes a la filosofía de las ciencias. Hizo numerosas publicaciones, falleciendo en La Plata en 1962. Se lo reconoce como uno de los mejores discípulos de su maestro, el físico Richard Gans, y uno de los pocos que aportó desde Argentina en esos años a la teoría de la relatividad. Sus razonamientos geométricos son hoy conocidos como los diagramas del Loedel-Palumbo. Para más detalles, los remito a la publicación de Gangue y Ortiz del año 2020, muy interesante sobre este tema. Bueno, ¿qué consideraciones finales podemos hacer de esa reunión o entrevista con Einstein? Las impresiones que Einstein recogió de la jornada sobre la reunión con los miembros de la academia no fueron tan alentadoras como hubiéramos deseado. En su diario íntimo comenta que me hicieron preguntas muy tontas al punto que me costaba esfuerzo mantenerme serio. Contrariamente, en su nota formal de agradecimiento expresa la cordial atención recibida con motivo de la sesión de la academia y el honor que me habéis conferido como miembro honorario de la misma. Años después, en 1985, el físico Mario Mariscotti evalúa las preguntas y respuestas y saca con sus conclusiones que son levemente diferentes a lo que había puesto Albert Einstein en su diario íntimo. Hay que reconocer que hace una excelente carta de agradecimiento Einstein al profesor eh, Eduardo Holmberg, que en ese entonces era presidente de la academia, donde le agradece la distinción recibida y que va con el honor de ser realmente miembro honorario de tan importante academia. Se puede decir que esta visita a Buenos Aires, si bien fue corta, fue un mes y compartida en parte con otras instituciones, marcó un hito muy importante porque no solamente los físicos tuvieron la oportunidad de poder aprender directamente de Einstein sobre la teoría de la relatividad, sino que marcó un hito importante porque la sociedad se sintió
eh, se sintió afectada, este, se hizo eco de esa visita y vio la importancia que tenía la física, confirmada pocos años después con una serie de acontecimientos de dominio público. O sea, en esos años inmediatamente a su llegada, causaron, digamos, un fuerte envión, un empujón muy grande a la enseñanza de las físicas y a las ciencias en particular. Por lo cual siempre ha quedado, tanto la academia como la Universidad de Buenos Aires, muy agradecidas por su visita. Eh, para aquellos que no han visitado aún nuestro canal de YouTube, los invito a frecuentarlo, donde pueden encontrar diversas cosas de interés. Aquí ven una charla sobre Eduardo Holmberg y también de otras charlas muy interesantes van a encontrar ahí. Y como siempre, si quieren estar actualizados, les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube. Eso básicamente es lo que quería decirles y solo queda agradecerles la oportunidad que me han dado. Muchas gracias.